Hackmind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Bien, como habíamos estado viendo hasta el día martes, cuando se trata de algoritmos, dentro de la definición de lo que es un algoritmo, siempre parte por el hecho de indicar que un algoritmo es un procedimiento sistemático para resolver un problema que está bien definido o una tarea bien definida. Entonces, el algoritmo per se, como concepción, no admite, podríamos decir, que sea incorrecto. Entonces, per se e implícitamente, el algoritmo te indica que tiene que ser una solución, y al ser una solución, se supondría que es correcta, ¿no? Entonces, vamos a marcar un poquito ese hecho del algoritmo y se lo trabaja también como una propiedad dentro de lo que son los algoritmos, esto de la correctitud. Entonces, el primer punto que hemos visto ha sido precisamente este principio que permite el cumplimiento de la definición del algoritmo al decir que es una solución a algún problema. Dentro de lo que es algoritmia, para poder validar programas o asegurar que el algoritmo hace realmente lo que tiene que hacer, como les había mencionado, hay técnicas que la mayoría de las cuales se basan en principios matemáticos. Probablemente la más general venga a ser esta, la tripla de Joare que hemos observado, pero también dependiendo del problema que se quiere resolver, se puede adoptar por otro tipo de suposiciones que están basadas en la matemática. Siempre, pero cuando se plantea un posible algoritmo en la comunidad, una de las cosas que se tiene que hacer de manera obligatoria es probar de manera científica, técnica, matemática, la veracidad de ese procedimiento. Un otro elemento por el cual los científicos del área de computación siempre están trabajando en algoritmos es por la otra propiedad que se quiere dentro de lo que es un algoritmo, que tiene que ver básicamente con la eficiencia. Entonces, aparte de ser una buena solución, es interesante que esta alternativa de solución que se presenta permita hacer uso de manera eficiente de los recursos, sobre todo, ¿no?, de la computadora, que nosotros sabemos que es limitado. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre esta otra propiedad, que es la eficiencia. Siempre estamos pensando en trabajar sobre una solución, ¿ya? Entonces, algo que es muy importante responder cuando se hace un algoritmo que está pensado para ser desarrollado o ejecutado en una computadora es responder las preguntas, ¿no? ¿Y cuánto va a tardar esta solución en resolver el problema? Y la otra pregunta que viene paralela a esta, tiene que ver un poco con lo que es el principio o la promoción del pensamiento computacional, es que todo programa que se ejecute en una computadora es el esquema mental de algún programador, que en definitiva viene a ser el ente inteligente que plantea la solución. Entonces, nosotros utilizamos mecanismos formales
artificiales para poder estructurar el pensamiento. Y de ahí viene esa siguiente pregunta, ¿no? Que dice, ¿es posible medir la lógica del pensamiento de un ser humano? Es la pregunta. Porque de eso se trataría. Si es que nosotros estamos queriendo saber cuánto tarda un algoritmo que a su vez es un pensamiento organizado, pues también deberíamos saber medir ese pensamiento. Entonces, esas dos preguntas es posible responder y debido a que en programación puede existir más de una alternativa de solución correcta a un problema. Entonces es interesante plantearse estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la mejor de las soluciones que se presentan para el problema? ¿Y por qué quisiéramos saber cuál es la mejor? Porque probablemente vamos a tener que en algún momento elegir entre una u otra alternativa de solución. En la transparencia que ustedes tienen en pantalla, hay algunas palabras que están sumamente resaltadas, ¿de acuerdo? Están identificadas con distinto color y es para hacer hincapié en algunos aspectos de los cuales nosotros vamos a tener supuestos verdaderos. Por ejemplo, que son soluciones, ¿de acuerdo? Cuando se hace análisis de eficiencia, siempre se hace el análisis de eficiencia sobre soluciones a un problema. Entonces, el análisis de eficiencia no tiene la misión de verificar si es que un algoritmo es o no correcto. Asume que el algoritmo es correcto, ¿ya? Asume que el algoritmo es una solución. Entonces, sobre la base de esa suposición, la preocupación ahora es decir, bueno, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto usa? Si yo tengo varias alternativas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál elegimos? ¿Ya? Entonces, uno de los criterios por los cuales se elige una solución sobre otra es la forma como esta solución utiliza los recursos. Dentro de lo que es programación, sabemos que hay dos recursos que se van a utilizar. Uno es el procesador y otro es la memoria. ¿Cuánto tiempo le toma resolver al problema? ¿Y cuánto espacio o cuánto recurso de memoria va a requerir esta solución? A eso se llama eficiencia, ¿cierto? Mientras menos use, es más eficiente. Pero también es verdad que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el uso de memoria y el procesador. Obviamente, si vamos a tener más de un procesador para resolver un problema, entonces va a ser muy rápido. Pero si tenemos una memoria ilimitada probablemente para resolver un problema, también la solución se podría obtener de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Un equilibrio entre estos dos recursos. Se sabe que en algoritmos no estamos hablando de procesador, pero sí alguna solución va a tomar algún tiempo para poder realizar esos pasos que se planean de manera sistemática. Y sabemos que también para la realización de un algoritmo, debido a su formato general, es necesario el uso de variables y eso tiene que ver en el futuro en programación con memoria. En este curso vamos a hacer un análisis de eficiencia del uso del procesador. El uso de memoria tiene que ver con lo que es estructura de datos, ¿no es cierto? ¿Qué estructura de datos usas? Y ustedes ya saben, por el curso de elementos de programación y estructura de datos, que hay estructuras que pueden utilizar más o menos espacio para poder almacenar los datos. O sea, aparte del dato que almacena,
hay estructuras de datos que almacenan otras cosas más. Y obviamente depende del volumen de datos para el cual la solución está pensada, esta parte de la memoria también va a ser utilizada en esa medida. Para hacer análisis de eficiencia, entonces, se hace una presunción del mundo ideal, así se llama. ¿Qué significa esto? Que de antemano, ¿no es cierto? Una presunción que estamos haciendo y la estamos reiterando es que el algoritmo o el procedimiento que vamos a ir a analizar su eficiencia es correcto. La primera cosa. La segunda cosa, no nos vamos a poner a pensar en la tecnología sobre la cual este pensamiento en el futuro iría a ejecutarse. ¿De acuerdo? No nos interesa la tecnología, no nos interesa la plataforma, no nos interesa el lenguaje que vamos a utilizar para poder probar que este pensamiento funciona. Básicamente eso es lo que se hace en análisis de eficiencia. Tampoco vamos a ver si es que estamos en un procesador que tiene 1 mega de RAM o 1 tera de RAM. Ya no nos vamos a concentrar en eso. Obviamente sabemos que cuando un algoritmo luego se traduce a programa, hay que tener algunas otras restricciones más, pero aquí lo que estamos viendo es la eficiencia. Entonces la suposición es que si es que tú puedes, un algoritmo, medir el tiempo que le toma de procesar la solución en bajo este contexto del mundo ideal, obviamente, si tú lo ingresas en una computadora de más alto poder, va a tardar menos que en una computadora de menos prestaciones. Pero si tú encima eliges este algoritmo sobre otro porque tú has decidido o has definido o has identificado que es mejor, entonces va a seguir siendo mejor que el otro, aunque ese otro se cargue en una máquina mucho más potente, menos potente, porque acá el chiste es analizar cuánto tiempo te toma la realización, la ejecución de ese pensamiento. Ya eso se llama la presunción del mundo ideal. Bien, entonces, para hacer este análisis de eficiencia dentro de lo que es el algoritmia, se manejan dos conceptos o dos notaciones, le llamaremos. Uno, que es el tiempo de ejecución, que viene a ser una muy buena antesala para entender el otro concepto que se maneja más normalmente, que es el concepto de complejidad. Ambos son terminologías y notaciones que me van a permitir establecer una relación con una función matemática de algún algoritmo para poder en el futuro hacer comparaciones. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el tiempo de ejecución, que como ustedes ya se pueden imaginar, el tiempo de ejecución mide cuánto le toma a un algoritmo o a un procedimiento sistemático poder ejecutar o realizarse para poder resolver un problema. ¿Ya? De hecho, no estamos cuestionando que el proceso resuelva, sino estamos diciendo cuánto tiempo le tomaría la realización del procedimiento para obtener lo que uno quiere, ¿ya? Entonces, bajo el principio de lo que es la algoritmia en términos de programación imperativa, y por la definición que tenemos de algoritmo, un algoritmo es un procedimiento sistemático que está descrito a nivel de una secuencia lógica de pasos finito, ¿de acuerdo? Entonces, este principio o este concepto del tiempo de ejecución es simple. Te dice, bueno, vamos a medir
cuánto cuesta o cuánto me toma la realización de un algoritmo a través de la medición de cada paso que tiene el algoritmo. Y el tiempo de ejecución se denota con una T mayúscula. Es una notación. La notación que está pintada en azul en la transparencia. Esto identifica un tiempo de ejecución. Y se lee de la siguiente manera. Esto es el tiempo de ejecución del algoritmo A para un tamaño de entrada n. Así se lee esta notación. Y eso vendría a ser nuestro tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Esa es lo primero, la notación. ¿Y cuál es la misión de este tiempo de ejecución? Medir un algoritmo. ¿Y cómo lo va a hacer? Simplemente a través de la medición de cada paso que compone el algoritmo. A ver, ¿qué es el tiempo de ejecución aparte de la notación? El tiempo de ejecución va a estar representado como una función matemática que está expresada también en términos de n. ¿Ya? ¿Por qué es una función matemática el tiempo de ejecución? Porque las funciones matemáticas establecen relaciones de orden. Y eso nos permitiría comparar, que es lo que es una de las razones por las cuales se hace el análisis de algoritmos, para poder elegir. Entonces, para poder elegir con sabiduría, llamémosle a una posible alternativa de varias para resolver un problema, una buena métrica es la eficiencia. Y esta la vamos a traducir o la vamos a representar como una función matemática. Primera cosa, ¿no? Entonces, un tiempo de ejecución básicamente va a estar representado por una función matemática. El tiempo de ejecución de un algoritmo, fíjense, a su vez va a ser conseguido como la sumatoria de los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos que compone el algoritmo, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos todos los tiempos de ejecución de cada paso del algoritmo, bueno, vamos a poder tener el tiempo de ejecución del algoritmo completo. Para reforzar, ¿qué vendría a ser esta notación que tenemos aquí? Esto se leería el tiempo de ejecución del paso sub i para un tamaño de entrada n, que a su vez estaría representada con una función. Entonces, la función que representa el tiempo de ejecución del algoritmo se va a conseguir a través de la suma de varias funciones que están definidas por la medición que se hace de cada paso que compone el algoritmo, considerando que un algoritmo es un conjunto de pasos finitos, de acuerdo a la definición del algoritmo. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser básicamente la forma en la que se va a conseguir el tiempo de ejecución de un algoritmo. Si ustedes observan, el tiempo de ejecución del algoritmo depende de saber el tiempo de ejecución de un paso más pequeño. Entonces, tenemos una definición, al parecer recursiva aquí, de lo que es tiempo de ejecución. Entonces, bajo el entendido de que todos comprendemos que el algoritmo es una secuencia de pasos lógicamente secuenciada, vamos a empezar a realizar lo que es tiempo de ejecución, ¿ya? Pero para hacer algoritmos, nosotros sabemos que hay dos conceptitos que tenemos que manejar. En realidad, a ver, retrocederemos un poco. Para resolver problemas a través de algoritmos, hacemos básicamente tres
tres procesos básicos, le llamaremos. Uno que no podemos evitar y no vamos a poder sacar de encima es el cálculo, ¿correcto? El otro que es la comparación. Y el otro que es copiar datos de un lado a otro, transformarlos, pero ¿cómo los vamos a ir transformando? Usualmente a través de operaciones matemáticas, ¿ya? Por lo cual, cuando se habla de programación imperativa, dos cosas tenemos que saber distinguir y entender que suceden, digamos, para poder organizar nuestro pensamiento. Uno de ellos, un concepto, es la expresión, que me permitiría hacer los dos procesos que les mencionaba hace un momento, que es calcular, comparar. Y el otro, que son las instrucciones, que me permiten modelar los pasos sistemáticos que componen un algoritmo. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir tiempos de ejecución para esta unidad básica que viene a ser la expresión. Dentro de lo que es el algoritmo, nosotros vamos a economizar, vamos a llamar, ¿de acuerdo? Los símbolos que se utilizan dentro de lo que son expresiones normales en la matemática. A ver, ¿qué simbología vamos a economizar? Sobre todo los símbolos de agrupación. Usualmente en algoritmo y en programación no solemos utilizar demasiada simbología de agrupación para explicar una expresión. El símbolo que se suele utilizar es el paréntesis, ¿ya? Luego los otros símbolos, la llave, los corchetes, no se suelen usar. ¿Por qué razón? Porque esa simbología per se ya tiene otras semánticas asociadas. Entonces, vamos a anticiparnos un poquito a trabajar con lenguajes limitados. Ya de hecho hacer un pseudocódigo viene a ser un lenguaje artificial limitado, ¿ya? Entonces, toda expresión que puede ser, nosotros sabemos que puede ser una variable, puede ser una constante ya sea de valor o ya sea de abstracción, puede ser una operación binaria, ¿ya? Puede ser una operación o puede representar una operación unaria, puede representar una agrupación o puede representar cualquier proceso que me genere resultado como salida. A ver, ejemplo de esta expresión que vendría a ser. Un ejemplo de esta expresión vendría a ser, por ejemplo, me voy a venir por acá. Un ejemplo de esta expresión de tipo variable vendría a ser A, ¿correcto? Un ejemplo de la expresión de tipo constante de valor es 5. Un ejemplo de expresión de constante abstracción es pi. Un ejemplo de expresión que está de la tercera forma es a más 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en la expresión? Un operador. ¿Qué ejemplo de expresión tenemos con la cuarta estructura? Por ejemplo, no falso. ¿Ya? Eso también es una expresión. ¿Qué ejemplo tenemos de expresión de la quinta forma? Por ejemplo, podemos tener a multiplicado o a más 6. Eso también es una expresión. Y otra expresión que puede ser el seno de x. Por ejemplo, esos son ejemplos de expresiones de acuerdo a esta estructura que hemos visto, ¿no es cierto? Variable, constante de valor, constante de abstracción, ya una contenedora constante, un ejemplo de expresión con operador binario, un ejemplo de expresión con operador unario, un ejemplo de expresión que está utilizando símbolos de agrupación y un ejemplo de expresión que es una función que me genera resultado como salida. Entonces vamos a aprender
a medir cuánto cuesta o cuánto vale, digamos, cuál es el tiempo de ejecución de cada una de estas expresiones. Si nosotros quisiéramos evaluar, digamos, esta expresión, cuánto le toma al procesador, vamos a llamar, o cuánto nos toma, cuánto nos tropezamos al encontrar una de estas expresiones, es 1, ¿ya? O vamos a contabilizar el costo de realización. Y en este caso sería 1. Para las constantes también vamos a decir que es 1. Para cuando tenemos este estilo de expresiones, el tiempo de ejecución de esta expresión va a depender de cuánto me cuesta hacer este lado de la expresión, cuánto me cuesta hacer este lado de la expresión, y le vamos a castigar con 1 el hecho de la operación. Ya estamos hablando de operadores aritméticos, ¿no es cierto? Aritméticos relacionales, que son los operadores que se manejan en expresiones. Si es que tenemos una expresión así, esto va a depender del tiempo de expresión de la expresión 1, porque aquí yo le he puesto false, ¿no es cierto? Pero esto puede ser tan complicado como ustedes quieran. Entonces, la expresión va a depender mucho de cómo es a su vez esta expresión, y le vamos a castigar con 1 por el operador, ¿ya? En el caso de tener una agrupación, entonces los paréntesis per se no van a tener costo. Entonces, el costo de esta expresión va a depender de lo que tienen adentro la expresión, ¿ya? Y el tiempo de ejecución de una expresión que es una función va a depender de cuánto me toma hacer esta función. ¿Está bien? Así funciona. Entonces, lo primero que hemos hecho es definir el tiempo de ejecución para cada una de las expresiones, en el entendido que muchas de las cosas que nosotros estructuramos para poder resolver problemas tienen que ver con expresiones. Ya nos apoyamos muchísimo dentro de los principios matemáticos para poder transformar información en otra información, ¿de acuerdo? A través del cálculo, de la comparación. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es ir a ver los tiempos de ejecución de las instrucciones que tenemos. Dentro de lo que es algoritmia y programación, bueno, el algoritmo se estructura para poder ejecutar dentro de una máquina, considerando que la computadora no es inteligente. Entonces te sugiere, ¿no es cierto?, o no dejar nada ambiguo cuando tú haces un algoritmo. Entonces de ahí es que nace este principio que es la declaración, donde tú tienes que decir de manera explícita, cuando tú utilizas una variable, esa variable a qué tipo de valor o a qué dominio de valores representa, ¿de acuerdo? Ya eso nosotros le conocemos como declaraciones. Para efectos del algoritmo, las declaraciones no tienen costo porque no se consideran instrucciones o pasos que caracterizan la solución del problema. No es un paso característico, así se llama. Ya no son funcionales, sino más bien son normativos. Es para quitar ambigüedad. Entonces, para nuestro entender, vamos a decir que el tiempo de ejecución de una declaración va a ser 0. O sea, no, para nosotros no es tan importante como ente inteligente, ¿de acuerdo? Pero sí es importante para poder restringir, para quitar ambigüedad al pensamiento, porque sabemos que eso en el futuro se va a traducir en un programa, ya que va a ser entendido por un ente no inteligente. Pero para eficiencia vamos a decir que las declaraciones no aportan, ¿de acuerdo? O ninguna cosa funcional. Hay otras 2 instrucciones que son de interacción, se llama,
que en muchos algoritmos probablemente van a haber, pero dependiendo de cuál es el estilo de programación que tengas, cada vez se va disminuyendo el uso de estas instrucciones de interacción dentro de los procesos mismos, ¿no? Entonces se tiende a separar, por un lado, las interacciones y por otro lado, el núcleo, el corazón de la solución del problema. De todas maneras, lo vamos a poner. Estas instrucciones son las famosas lecturas o entradas, ¿no?, de datos, que en términos de algoritmia a veces se escribe así: leer una variable. Entonces a a esta instrucción le vamos a poner un tiempo de ejecución equivalente a 1, porque básicamente su misión es ponerle contenido a esta contenedora. Entonces, si tu lectura tuviera 3 variables, entonces, ¿cuánto costaría? 3. Ya, el leer una variable cuesta 1, pero si lees 3, ¿cuánto te costaría? 3. Esta vendría a ser la otra instrucción, que es de interacción, que es la escritura o la salida, también le llaman algunos, que se escribe usualmente como mostrar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar algún resultado. Hay gente que te dice, no voy a mostrar una variable, pero una forma más general de hacer esta instrucción de salida, le llamaremos, es con una expresión. Entonces, acá que viene la expresión. Obviamente, entonces, esta instrucción de salida va a depender de la complejidad de la expresión que quieres mostrar. En terminología Javera, ¿cuál sería? System.out.println, y lo que está al medio de los paréntesis, eso definiría la complejidad de la mostración, no tanto el System.out.println, ¿de acuerdo? Eso vamos a asumir que tiene un costo constante, pero dependiendo de lo que tú le pides mostrar, eso puede complejizarse bastante, ¿ya? Entonces, la mostración va a depender mucho de cuánto cuesta o cuánto pesa esta expresión. Y el peso de las expresiones ya lo habíamos visto antes. La otra instrucción que vamos a utilizar o vamos a encontrar bastante también en algoritmos es esta, que es el retorno, que a su vez también es una instrucción normativa en algunos lenguajes de programación, y en algunos algoritmos también se utiliza para decir que ese es el momento en que nosotros vamos a retornar un resultado, ¿ya? Pero la concepción que se tiene del retorno en algoritmo y el return en lenguajes de programación es un tanto diferente. En algoritmia, cuando tú encuentras un return en un algoritmo que te dice que ese es un buen momento para mostrarte un resultado, retornarte un resultado. Y van a ver que algunas veces ni siquiera te corta el proceso ese return dentro de lo que es el algoritmo, pero en lenguaje de programación el return suele ser un poco más cerrado, ¿no es cierto? El return es el momento en el que una rutina o un subproceso entiende que ya ha terminado de hacer las cosas que tiene que hacer, y es el momento en el que tiene que generar el resultado de salida y ya no procesar más. Es por esa razón que en lenguajes de programación te dicen, o cuando haces programación te dicen, ¿no?, que el return siempre debería ir como la última instrucción del proceso, ¿ya? Pero en el entendido de lo que significa un return, el return también sintácticamente y en formato general tendría esta forma. El return per se no tiene costo, podríamos decirle. ¿Qué es lo que cuesta? Es lo que va a retornar. Entonces, dependiendo de la complejidad de la cosa que tú quieras retornar, va a depender la complejidad del return. Y entonces, el tiempo de ejecución del return va a depender de la expresión
que estás queriendo retornar. Bien, la otra, esas vendrían a ser más o menos las instrucciones que tienen finalidades bien específicas, las de interacción, las normativas, y ya les hemos puesto sus pesos, ¿no es cierto?, que están asociados y muchas veces van a depender de los pesos o de los tiempos que se asignen a las expresiones que están utilizando esas instrucciones. Esta vendría a ser la primera instrucción funcional, ¿ya?, que viene a ser la asignación, que en sintaxis general se la maneja así: var igual a e. ¿Qué significa esto? Que estamos queriendo definir el contenido de var con el resultado de evaluar esta expresión. Eso es el formato general de una asignación que me permite copiar, fíjense, me permite copiar lo que se obtenga como resultado de la expresión en var, ¿ya? Para efectos de este curso vamos a utilizar un pseudo Java para explicar los algoritmos, ¿de acuerdo? No vamos a usar un pseudocódigo, vamos a usar un pseudo Java porque probablemente ya estamos familiarizados con la sintaxis, porque si utilizamos nosotros un pseudocódigo, tendríamos que definir la sintaxis de ese lenguaje artificial. Ya el pseudocódigo también es un lenguaje artificial. Tendríamos que definir nuevamente una sintaxis. Entonces no queremos definir una nueva sintaxis, sino más bien queremos enfocarnos en la medición de un proceso. Y por esa razón vamos a utilizar un pseudo Java, ¿de acuerdo? Más o menos. Entonces esta más o menos sí es una notación de este C, ¿no es cierto?, que viene desde la familia de lenguajes de C. Por lo que el tiempo de asignación, fíjense, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al tiempo de ejecución de la expresión. Entonces la asignación va a depender de cuán complicada es la expresión que tengas aquí a la derecha. La asignación per se, fíjense, el poner el dato aquí, eso cuesta 1. Pero este 1 para nosotros lo vamos a despreciar, ¿de acuerdo? Porque eso es constante. Entonces vamos a decir que el tiempo de ejecución de una instrucción de asignación va a depender o va a estar completamente dependiente del tiempo de ejecución de la expresión que nosotros queremos asignar en la contenedora, ¿ya? A eso sería el tiempo de ejecución de la asignación. El otro paso, o la otra instrucción le llamaremos, que es funcional, viene a ser las condicionales. Vamos a ver el simple, pero también se puede deducir un tiempo de ejecución para las múltiples, ¿ya? Pero si sabemos hacer un simple, sabemos hacer un múltiple, porque se supondría que el múltiple es una composición de if, then else. Siempre nos apoyamos, fíjense, en la semántica operacional de las instrucciones o de los comandos, ¿ya? La semántica operacional no cambia en la mayoría de los casos, salvo algunos detalles que algunos lenguajes le ponen, pero en estas instrucciones que son la asignación, el if, then, else, así solitos, las repeticiones, no existen mayores cambios en la semántica operacional. Entonces, la semántica operacional se mantiene intacta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta instrucción, sabemos que existe una semántica operacional que maneja o que me permite entender este bloque de líneas. Y sobre esa semántica operacional es que se define el tiempo de ejecución para la tripla if, then, else. Y entonces se dice, el costo de ejecutar o de realizar este paso, fíjense que es un if, then, else, va a depender de cuán pesado
es realizar esta expresión booleana. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es medir la expresión booleana. Y por semántica operacional sabemos que el if then else es una instrucción excluyente. Entonces, o hace el cuerpo sí o hace el cuerpo no. Y siempre en tiempo de ejecución, si estás queriendo utilizar esta medida para comparación, siempre por definición se utiliza el peor caso, ¿ya? Nunca se utiliza el mejor caso. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A lo que me cuesta hacer la cabecera del if then else, le vamos a sumar lo que me cueste hacer, ya sea por el cuerpo del sí o el cuerpo del no. ¿Y cuál vamos a utilizar? El máximo, ¿ya? De los tiempos de ejecución del cuerpo del sí y del cuerpo del no, respectivamente. Solamente uno, no los vamos a sumar. Eso sería tiempo de ejecución del if then else. El tiempo de ejecución de la repetición por conteo, que es el for, es una forma interesante de medir el for. Y a ver, ¿qué tenemos en un for o en una instrucción de repetición basada en conteo? Es precisamente la bondad esa que tiene en su definición, que es por conteo. Entonces, ¿qué significa eso? Que se puede estimar la cantidad de veces de conteo, que es el que controla la cantidad de veces que se va a repetir el proceso, ¿ya? Entonces, en un for, nosotros identificamos con mucha claridad tres cosas, independientemente del lenguaje de programación que tú utilices, ¿no? ¿Qué cosa se identifica? El valor inicial de conteo. ¿Qué se identifica? El valor final de conteo. ¿Qué se identifica? ¿Cómo se cuenta? ¿Ya? El valor de conteo le llamaremos, ¿no es cierto? ¿Con cuánto valor vas transformando tu contador? Ahora, ¿cómo se expresa esto en los lenguajes de programación? Eso ya cada lenguaje de programación tiene su forma de expresar, pero semánticamente la inicialización del valor de conteo del contador que va a controlar esta estructura de repetición siempre se hace una vez. Y luego, ¿qué se hace? Siempre se tiene que controlar que este contador va a respetar el rango de conteo. ¿De acuerdo? En el caso de Java lo traduce como una condición de verificación del contador y cumplimiento de continuación o terminación, dependiendo desde qué punto de vista lo veas. Entonces, esta condición me permite continuar o me permite terminar, ¿de acuerdo? Y la otra parte que es importante en estas repeticiones por conteo es el conteo en sí. Es lo que me permite transformar los valores del contador. Y una de las cosas que te dicen las semánticas operacionales es que esto tiene que ser un conteo constante, ¿cierto? O armónico, para poder decir que es una repetición por conteo. ¿Y qué tenemos? Tenemos el cuerpo a repetir, ¿ya? Entonces, vamos a dar por hecho, a ver, fíjense, que esta estructura de repetición basada en conteo va a tener esta variable cont, que es la que me controla los valores válidos de conteo. Y siempre este cont, que es mi contador, debería estar en este rango de valores, ¿cierto? Valor inicial y valor final. Y si ustedes observan, este rango es cerrado, que significa que el contador puede asumir inclusive valor inicial y puede asumir inclusive valor final como valor de conteo válido. ¿Ya? Y este más K, ¿qué significa? Que nuestro conteo es creciente, porque fíjense, nuestro intervalo es ascendente, ¿de acuerdo? Mi valor INI, en el mejor de los casos, sería menor, igual que el valor final. Entonces, mi contador tiene que transitar toda esa zona de posibles valores. ¿Y cómo lo va a hacer? De manera sistemática, transformando su valor de K en K unidades.
Bajo esta suposición, fíjense, entonces el tiempo de ejecución de un for se divide en dos partes. ¿Cuánto me cuesta hacer la cabecera? ¿Y cuánto me cuesta hacer la repetición? Y aquí hay algo muy interesante que me dice también las repeticiones por conteo. Este tipo de estructura de control de repetición puede contar o puede repetir, perdón, el cuerpo 0 o más veces. Entonces eso quiere decir que la cabecera del for, por mucho que no repita ninguna vez el cuerpo, mínimamente cuánto me va a costar hacer esa cabecera una vez, ¿de acuerdo? Hasta para decir que no quiero repetir, lo voy a hacer. Voy a tener que comparar que no existe un valor del conteo válido para poder hacer la repetición del cuerpo. Entonces, vamos a decir cuántas veces se hace la cabecera. A ver, la cantidad de veces que se hace esta cabecera, dado esta condición, es el valor final menos el valor inicial, todo eso dividido entre K, más 2. ¿Por qué es más 2? Porque, a ver, el valor final y el valor inicial me dice la cantidad de valores que existe de diferencia entre el valor inicial y el valor final, pero no me dice la cantidad de valores que el contador puede asumir, porque mi contador si empieza en el valor inicial y termina inclusive en el valor final, entonces siempre va a tener uno más que la diferencia, ¿ya? Por un lado. Entonces, esa es la cantidad de valores válidos que asumiría el contador. Pero nosotros sabemos que esta cabecera también sirve para controlar cuándo la repetición se va a terminar. Entonces, la cabecera se hace una vez más para controlar el fin del conteo. Por eso se suma más 2. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser, fíjense, esto que tenemos aquí, viene a ser el costo de la cabecera. Si es que la cabecera se hace valor fin menos valor ini sobre K más 2, y sabemos que se hace una vez más por el falso, entonces el cuerpo, ¿cuántas veces se haría? Se haría valor fin menos valor ini sobre K más 1, que es la cantidad de veces de valores del contador válidos en el intervalo que toma, ¿de acuerdo? Y esta cantidad de veces se hace este cuerpo que se repite. ¿De acuerdo? Entonces, este vendría a ser el tiempo de ejecución de una instrucción for. Este K es este valor constante de conteo, ¿ya? Ese viene a dividir. Bien, ¿cuál es el otro paso que solemos utilizar? Las famosas repeticiones por condición. ¿Cuál tenemos aquí? Tenemos el while do, que es una estructura de control de repetición por condición de cabecera, se llama, porque antes de repetir qué es lo que se hace, se pregunta. Y esta estructura de control también suele ser una estructura de control que me permite repetir el cuerpo 0 o más veces, ¿ya? A diferencia del for, fíjense, en estas estructuras de control o de repetición por condición, como su nombre dice, ¿cuántas veces se hace el cuerpo? Eso va a depender de una condición que probablemente se evalúa en tiempo de ejecución, que a priori probablemente no sabemos cómo se evalúa, ¿de acuerdo? Si se evalúa verdadero o falsa. Es por esa razón que se dice que es por condición. Bien, entonces, dependiendo de cómo evalúes este cuerpo se va a hacer. ¿Cómo se hace el tiempo de ejecución de esta instrucción de repetición? Es bajo suposición, ¿de acuerdo? Nuevamente hay que pensar que cuando nosotros hacemos algoritmos, otra de las cosas que te dice es que el algoritmo debería terminar, no solamente debería ser un conjunto finito de pasos, sino que también la realización del procedimiento
debería concluir. Ya, entonces siempre cuando te enseñan repetición, te piden, ¿no?, que tú asegures las condiciones de terminación de las estructuras de control de repetición. Entonces, vamos a asumir, fíjense que M es el número de veces que la expresión booleana o la condición de la repetición se hace verdadera. Bajo esa suposición y considerando la semántica operacional del while, entonces el tiempo de ejecución de un while es sencillo. Si M es el número de veces que se hace verdadera esta expresión booleana, entonces la cabecera del while, fíjese, se hace M más 1 veces. ¿Por qué M más 1 veces? Esta 1 vez se hace para cuando esta expresión booleana se hace falsa, ¿de acuerdo? Porque por aquí controlamos la repetición y obviamente si por aquí controlamos la repetición también de manera análoga estaríamos controlándola cuando ya no se repite, ¿de acuerdo? Entonces M es la cantidad de veces que esta expresión se hace verdadera, pero solamente una vez se va a hacer falsa y esa vez también la tenemos que contar. Entonces, ¿cuántas veces se evalúa esta expresión? M más 1 veces, si es que suponemos que M es la cantidad de veces que la expresión se evalúa verdadera. Obviamente, esta cantidad de veces la tenemos que multiplicar por la complejidad, por cuán complicada es esta expresión booleana. ¿De acuerdo? Esta expresión booleana puede ser simple o puede ser tan complicada como ustedes quieran. Entonces, la cabecera del while se va a ejecutar esa cantidad de veces. Si M es la cantidad de veces que la expresión booleana se hace verdadera, entonces el cuerpo, ¿cuántas veces se va a hacer? M veces por semántica operacional, ¿ya? A la primera que la expresión booleana se haga falsa, entonces este cuerpo no se ejecuta. Obviamente, ¿de qué va a depender? También de la complejidad del cuerpo que estoy queriendo repetir. Similar idea pasa con el do while, ¿ya? El do while, ¿qué tiene de similar con el while? Que son repeticiones por condición. ¿Qué tiene de diferente? Que el do while es una estructura de repetición por control de pie y que es por esa razón viene a ser una estructura de repetición de 1 más veces. Entonces el cuerpo, ¿cuántas veces se ejecuta mínimamente? Una vez. Vamos a hacer la misma suposición. Si M es el número de veces que la expresión booleana se hace verdadera, entonces la expresión booleana ¿cuántas veces se hace? M más 1, que vendría a ser M veces verdadera más 1, que es la vez que se va a hacer falsa, ¿cierto? La expresión booleana. Pero resulta que esa también es la cantidad de veces que el cuerpo se hace. Ya, esa sería la única diferencia. Entonces, tanto el cuerpo como la expresión booleana se hacen M más 1 veces. ¿Ya? Esa es la tiempo de ejecución del do while. Listo. Con eso ya sabríamos o ya podríamos o estamos en condiciones de poder calcular tiempos de ejecución de procesos. Como les había mencionado, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros no podemos, nuestra misión cuando se hace análisis de algoritmos no es verificar si el proceso es correcto, ¿ya? ¿Qué es nuestra finalidad? Saber cuánto cuesta. Ni siquiera queremos saber qué hace. Queremos saber cuánto le toma hacer este procedimiento. Como les había comentado, vamos a utilizar un pseudo Java para poder explicar los ejercicios o los ejemplos. De hecho, acá estoy utilizando esto, es valor absoluto. ¿Correcto? Entonces esto ya ni siquiera es Java, esto no funcionaría en Java, por eso les digo es un pseudo Java. Bueno, tenemos ese proceso y queremos saber cuál es el tiempo de ejecución de este proceso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántos pasos tiene este procedimiento, ¿de acuerdo? Sistemático. Entonces este viene a ser el ini y este viene a ser el fin del procedimiento. Entonces, si nosotros observamos, tiene 1, 2,
3, 4 y 5 instrucciones al parecer, ¿no? Tenemos una declaración por lotes, 3 asignaciones y un return. Habíamos dicho que las declaraciones para nosotros no tienen costo, ¿cierto? Estas sí son importantes. Y el return también le hemos puesto un costo asociado al costo de la expresión que quiere retornar. Eso bien importante. Ya primero hay que decidir cuáles son los pasos del proceso para poder hacer el cálculo del tiempo de ejecución, porque si yo no identifico los pasos, entonces muy difícilmente voy a poder hacer el tiempo de ejecución de acuerdo a la regla que teníamos, que decía que el tiempo de ejecución de un algoritmo, de un proceso, le llamaremos, va a ser a la suma de los tiempos de ejecución de los pasos que lo componen, ¿ya? Ok, entonces, más o menos vendría así. La declaración no tiene valor, ¿correcto? Entonces venimos acá y decimos, a ver, ¿cuánto costaría esta instrucción de asignación? Me costaría tanto como me cuesta la expresión. A ver, ¿qué operadores tenemos aquí? Un menos. Esto me costaría 1, más 1, más 1, 3, más 1 que es el valor absoluto. 1 le estoy poniendo al valor absoluto, 4. Esta instrucción, ¿cuánto me cuesta? 3, que sería el costo de evaluar A, más el costo de evaluar B, más 1, que es la operación del más, 3. ¿Esto cuánto me costaría? Esta expresión me va a costar tanto como me cuesta esta expresión. Esto me cuesta 1, más el operador 3, más 1, 4, más el operador 5. Eso me cuesta 5. Y el retorno va a depender de cuán complicado es la expresión. En este caso es una variable y eso me cuesta 1. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de este proceso es 13, ¿ya? Entonces, el tiempo de ejecución de este proceso, de ese algoritmo, de ese pensamiento, es 13, que se cataloga como una función constante, que es independiente del tamaño de la entrada del algoritmo. Entonces, no importa cuánto es el tamaño de la entrada, el proceso siempre me va a tomar 13 pulsaciones de procesamiento. ¿De acuerdo? A eso se llama una función constante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta? Dicen, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, te escucho, Camila. La medición de esos tiempos no tiene una medida, ¿no? O sea, no hay de segundos. ¿En qué se mediría? O sea, ¿qué es lo que mide exactamente? ¿Con qué medida? Ah, no se define una medida, o sea, segundos o algo así. Luego se hace, es que depende mucho de la tecnología. Como nosotros no nos queremos poner el mundo ideal, ¿no ve? Te dice que no tienes que apoyarte en una tecnología. Eso va a depender de la velocidad de procesamiento si quieres medirla en segundos. Se supone, las últimas máquinas que tenemos en mercado te dicen que más o menos 10 a la 8, a ver, imagínate, 10 a la 8 operaciones se hacen por segundo. ¿Entiendes, no ve? Sí. Entonces, este proceso que acabamos de evaluar, ni un segundo le va a tomar realizar a la computadora. ¿Ya? Oye, Ni un segundo. O sea, haces clic y ya está la respuesta. sí. Más tarde en compilar que en ejecutar. Entonces va a depender mucho de la máquina, pero en este caso, fíjate, estamos contando cuántas operaciones está haciendo. 13. Se supone que la suma te toma un tiempo para poder hacer. Consultar una celda de memoria te toma un periodo de tiempo, mínimamente, arquitectónicamente hablando. ¿Ya?
Y por eso A más B, ¿cuántos periodos de tiempo te tomaría mínimo? 3, ¿ya? Uno, que sería acceder a la memoria referenciada por A. 2, que sería acceder a la memoria referenciada por B. Y 3, que sería hacer la operación de la suma. Bajo la suposición de que esos procesos, en términos de maquinaria, le llamaremos, se hacen en un periodo de reloj, fíjate, el A más B se contaría como 3 operaciones básicas. Ya, pero ahorita, ¿qué es lo que nosotros estamos contando? Estamos poniéndole una medida, ¿no ve? A cada una de las cosas que tenemos y le estamos poniendo medidas, una unidad, ¿ya? Entonces, esa unidad, si es que tú lo quieres pensar en términos de proceso, podría ser la cantidad de periodos de reloj que le toma a una computadora hacer. Y como te decía en las últimas tecnologías, hacer la lectura antes, por ejemplo, en computadoras 8080, 8086, leer una celda de memoria te costaba 3 periodos de tiempo. ¿Ya? En cambio, ahora leer una celda de memoria te cuesta un periodo de tiempo. Pero el análisis de eficiencia no tiene que ver con la computadora, ¿ya? Entonces, fíjate, si yo pienso que evaluar una variable me cuesta 1, eso yo voy a pensar para todos los algoritmos que voy a razonar. Y los estoy midiendo bajo la misma vara, ¿te das cuenta? No estoy midiendo en que si lo trabajas en un 8080, leer una celda de memoria me cuesta 3, pero si trabajo en una i7, eso me cuesta 1. No estoy pensando así. Le estoy dando un peso independiente de la tecnología a la evaluación de una expresión que es una variable. Ya no le estoy dando ningún otro, no estoy asumiendo ninguna otra cosa más. Pero si lo quieres llevar al lenguaje de programación, hay una relación que hacen, como yo te he dicho, ¿no? Se dice que 10 a la 8 operaciones, por ejemplo, si haces una expresión, imagínate que esa expresión tenga 10 a la 8 cosas que tengas que hacer, ¿no ves? Sumar, multiplicar, dividir, sumar, restar, así. Estamos hablando de operaciones básicas. Eso se hace en un segundo, ¿ya? Juan, me dices, ¿no? ¿Por qué vale 4? Porque estoy diciendo que A por sí solita, la expresión vale 1. ¿Sí? ¿Entendiste, Juan Pablo? La pregunta no por qué vale 4, sino que sería igual a 4. La instrucción declarada C y más la operación. Sí, porque la declaración no tiene valor. Ok. Lo que ahí valdría sería la asignación. Una pregunta más, Lisa. Si se hace, estamos usando un pseudo Java, pero en caso de que tal vez sea un lenguaje completo, Java tal vez, si hacemos el uso de librerías externas y una función, ¿cómo mediríamos la función? Tienes que ir a averiguar, pues, en Java tienes que ir a averiguar cuánto más o menos, sí, cuánto le toma. Porque te dicen, ¿no es cierto? Si ustedes, les voy a pedir después que hagan eso, van a ir a curiosear un poco las bibliotecas y ahí te empiezan a describir cómo más o menos han implementado la biblioteca y cuáles son las complejidades de la implementación. Entonces, esta cosa que estamos viendo ahorita, que es el análisis de eficiencia, inicialmente me sirve para la motivación, ¿no? Podemos hacer cosas correctas, sí, pero podemos hacer cosas eficientes, sí. Pero tenemos que entender el principio de eficiencia. ¿A ver? Y lo siguiente es que cuando tú empiezas a leer cosas en términos de algoritmia, las mismas bibliotecas de los lenguajes de alto nivel, te van a empezar a hablar en términos de eficiencia.
Te van a decir, ¿no? Esta cosa está implementada bajo este algoritmo cuya eficiencia es bla, 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 bla. Y si tú no sabes leer, digamos, no sabes lo que estás, o sea, no vas a poder también tomar buenas decisiones. Y es por esa razón que este tema es bien importante en términos de programación. Entonces, las bibliotecas de los lenguajes siempre se inclinan por algún algoritmo, ¿de acuerdo? Establecido en el área para resolver el problema. Y ese algoritmo tiene una tendencia de comportamiento y tiene una complejidad asociada. Vamos a ir chequeando más adelante. A ver, Rudy, ¿por qué la línea 5 vale 5? Sí, pero 2 es constante, pero ¿qué hemos dicho? Que cuando tenemos una expresión que es constante, ¿cuánto vale? 1. Eso habíamos dicho. Es que solamente el hecho de evaluar el 2 te cuesta, pues. Ahí estás evaluando el 2. Evaluar el 2, ¿cuánto vale? 1. Evaluar A, ¿cuánto vale? 1. ¿Por qué? Porque significa que va a acceder a memoria, pero evaluar el 2 también vale 1. ¿Ya? Licenciada, Las asignaciones no tienen valor. Hemos justo eso dicho quería que lo preguntar. vamos a despreciar. ¿Te acuerdas en la transparencia de la asignación? A ver, vamos a retroceder un poquito. Si la asignación vale 1 constantemente, pero aquí, si se acuerdan, aquí había dicho, ¿no es cierto? La asignación, el costo de la asignación es tanto como el costo de la expresión más 1. Este 1 es el precio de asignar, pero lo vamos a despreciar este 1 y vamos a decir que solamente es el costo de la expresión. Y para responderle a Rudy, esto habíamos dicho, si la expresión es una variable, cuesta 1. Si la expresión es una constante, cuesta 1. ¿Ya? Entonces esa es la razón del por qué esta instrucción vale 5. Entonces, ¿qué es lo único que estamos evaluando? El lado derecho de la asignación, Edward. Ya por esta vez estamos despreciando ese unito que es la asignación, porque eso no cambia, ¿no ve? ¿Qué es lo que determina realmente el costo de una asignación? Es la complejidad de la expresión que está en la asignación. ¿Entendido, Rudy? ¿Ya? Ahora, otra cosa bien importante, tienen siempre que pensar que estamos haciendo en el mundo ideal, ¿no ve? Si es que esto cuesta 13, digamos, fíjense, ese costo 13 es independiente del lenguaje de programación, es independiente de tecnología, de plataformas, si tienes multiprocesador, si tienes multimemoria, es independiente. ¿De acuerdo? 13 unidades de procesamiento va a utilizar, ¿ya? O 13 operaciones básicas le toma realizar ese proceso. Obviamente, si vas a utilizar y vas a poner ese proceso en una máquina i7, eso, pero ni siquiera pestañear, no te va a dar tiempo ni para pestañear y ya va a estar resuelto. ¿De acuerdo? Pero eso no quita, si tú lo pones en un 80-80, sigue teniendo la misma eficiencia, ¿correcto? Sigue teniendo la misma eficiencia, que si tú agarras una resolución para el mismo problema, que tiene un tiempo de ejecución 3n, entonces si tú le pones esa solución 3n en una i7, va a tardar más que tu 13, ¿ya? Y lo mismo, si le pones ese 3n en tu 80-80, va a tardar más que tu 13 en ese 80-80. Ese es el principio, ¿de acuerdo? Entonces, mundo ideal es el análisis de algoritmos. Os repito, parecería que estamos poniéndole peso a lo que es Java, pero no es la idea. Lo que estoy tratando de hacer es utilizar
el lenguaje artificial que ya conocemos que es el JDK y no quiero definir otro lenguaje artificial, ¿de acuerdo? Ya para qué, digamos, ya tenemos suficiente rigor en lo que es el JDK para estar definiendo otro lenguaje extra de pseudocódigo. Y entonces es muy posible que en muchos de estos códigos que ustedes vean, pseudocódigos, vean cosas como esto, por ejemplo, ¿no? Como esto. ¿Ya? Es el absoluto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta más? Dicen yo una consultita. Dime. En ese caso de la línea 3, el valor absoluto es lo que le está dando ese valor extra para que sea 4. Sí, o sea, estoy asumiendo que el valor absoluto cuesta 1. Ah, ok. Hacer esa operación del valor absoluto cuesta 1. Ok, gracias. ¿Ya? Ahora, si tú utilizas en lenguaje de programación, encontrar el valor absoluto tampoco debería ser, ¿no es cierto? Un proceso, wow, que te va a consumir todo tu procesador. ¿De acuerdo? Otra cosa sería que le diga permutación a eso, ya es diferente. Ya, ese proceso sí ya tendríamos que ponerle dependiente del proceso de la permutación. ¿Alguna otra duda? ¿Entienden esta parte que dice que este tiempo de ejecución es independiente del tamaño de entrada, ¿no es cierto? Si el tamaño de entrada es 100, igual va a ser 13 pulsos de proceso. Y si el tamaño de entrada es 1000, igual le va a tomar 13 pasos, ¿no ven? Sistemáticos para hacer, o sea, son 1, 2, 3, 4 pasos, pero esos pasos a su vez utilizan proceso cuántas veces, y eso depende de las semánticas operacionales de cada paso. O sea que la semántica operacional es clave para entender principios de correctitud y de eficiencia en programación. ¿Ya? Ok. Si no tenemos más dudas, seguimos al siguiente. Por ejemplo, tenemos este proceso o algoritmo que tiene como datos de entrada 3 números y queremos obtener n. ¿Qué me importa qué es? No sé, no estoy queriendo saber qué es lo que hace, no quiero saber si es correcto o no, supongo que es correcto, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar la cantidad de pasos que tiene este proceso. Vamos a identificar, a ver, tiene un paso, que es la declaración, tiene el segundo paso, que es el if then else, fíjense todito, este es un paso, el if then else, y el tercer paso, que es el retorno, ¿ya? 3 pasos tiene este proceso. Entonces sabemos que el primer paso, o sea, funcionalmente no me aporta nada, ¿correcto? Es normativo dentro de la programación imperativa, pero está ahí. A ver, entonces, ¿cómo se calcula? Dice, fíjense, tiene 2 pasos. Este es un paso, salvando, ¿no? El de la declaración, tenemos el if then else y el return. Y me ha salido 8. Dice que el if then else cuesta 7 y el return cuesta 1. Y el tiempo de ejecución es 8. Vamos a ver cómo se calcula el if then else. El if then else dice que se calcula con la suma, ¿no es cierto? De cuánto le toma hacer la cabecera más el máximo de sus 2 cuerpos, ¿ya? Entonces, la cabecera, ¿cuánto le toma hacer? Esta expresión booleana es una simple que le toma 1, 2, 3. Entonces, la cabecera le va a tomar 3 unidades de tiempo, le llamaremos, ¿ya? Y tengo que ir a calcular cuánto me toma hacer el cuerpo del sí y cuánto me toma el cuerpo del no. Si me fijo, el cuerpo del sí, a su vez, es otro if then else, ¿ya? Y el cuerpo del no es otro if then else. Entonces, al ser otro if then else, entonces es solo un paso que tiene el cuerpo del sí. Hacemos lo mismo.
Le digo, la cabecera de este if then else, ¿cuánto cuesta? 3. Más, dice la teoría, el máximo de sus cuerpos, ¿ya? Me fijo, el cuerpo del sí de este if es una instrucción de asignación que es simple, que cuesta 1. ¿Por qué? Porque la expresión es simple. Y el cuerpo del else de este if then else es una instrucción de asignación que también cuesta 1 porque la expresión es simple, 1. Entonces, entre estos dos cuerpos, ¿cuál es el mayor? Cualquiera de los dos, entonces agarro 1. Ese tiempo de ejecución lo voy a sumar con la cabecera, por lo tanto, el tiempo de ejecución del cuerpo del sí, ¿cuánto me cuesta? 4. Hago lo mismo acá abajo. Dice el cuerpo del else, ¿cuántas instrucciones tiene o cuántos pasos tiene? Un hito, que es un if then else. La cabecera, ¿cuánto me cuesta? 3. Y a esta cabecera tengo que sumarle el máximo de los cuerpos. Paso a calcular el cuerpo del then, del entonces, ¿no es cierto? Y esto cuesta 1. Paso a calcular el cuerpo del else. ¿Cuánto cuesta? 1. ¿Cuál de los dos es mayor? Cualquiera, es 1. Entonces sumamos y esto me da 4. Entonces, el cuerpo del sí de este if then else grandote, ¿cuánto había costado? 4. El cuerpo del else de este if then else grandote, ¿cuánto había costado? 4. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor de los dos? Cualquiera. Agarro 4. Por lo que este if then else grande, ¿cuánto había costado? 7. ¿Sí? Entonces, el if then else cuesta 7, el return cuesta 1, y el tiempo de ejecución de este proceso es 8, ya que también es constante. Fíjense, este algoritmo le llamaremos, si lo escribimos así bien bonito, con inicializaciones, terminaciones, así, sin que nada nos falte, considerando desde la cabecera del proceso hasta su llave terminal, ¿cuántas líneas me ha tomado? 17. Fíjense, ¿cuántas líneas me ha tomado? 7, ¿ya? Pero entre comillas, ¿no ve? Es un poquito más caro. Fíjense, cuesta 13. Es un poquito más caro que que cuesta 8. ¿Han entendido mi punto? O sea, no necesariamente aquel que tiene menos líneas, no instrucciones, ¿ya? Líneas, va a ser necesariamente más eficiente que aquel que tiene más líneas. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero eso en tiempo de ejecución nomás. Es tiempo de ejecución. Exacto, pero la eficiencia no solo se mide en tiempo de ejecución. Sí, te cuento que sí, en tiempo de ejecución y en tiempo o en espacial. Espacio de memoria. Sí. Sí. En este caso ni espacio de memoria usa. Inclusive usa más, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Lo que está haciendo. Sí. Utiliza 4, son cosas diferentes. Pero aquí, por ejemplo, también es baratísimo lo que hace. Sí, eso también había que tomar en cuenta, licenciada. Para comparar dos opciones, tendríamos que estar hablando de dos opciones que solucionen el mismo problema para poder hacer una comparación más precisa. Ahorita no estamos comparando. Ahorita estamos calculando. Solamente quería mostrarles la relación de que no necesariamente los algoritmos que tienen menos líneas parecen ser más eficientes que los que tienen más líneas. No necesariamente. ¿De acuerdo? Incluso puedes tener un algoritmo que solamente tenga un return y ese puede ser incluso más costoso que que tiene 17 líneas, digamos. Y eso va a depender de qué, de qué retornos. ¿Correcto? Correcto. Eso. Ya, entonces no hay una relación directa. Entonces, eso vendría a ser el tiempo de ejecución. ¿Comprendido cómo se ha encontrado tiempo de ejecución? Lo único que he hecho es aplicar la definición del return, del if then else y de la asignación. Sí, ¿verdad? Ok, nos iremos al siguiente ejercicio.
A ver si nos da el tiempo. Sí, un hito más podemos ver. ¿Dónde está mi cargador? Entonces, siguiente ejercicio es este. Ya te piden, dice, sumar los dígitos. Bueno, ¿qué importa que te piden? Pero se supone que es correcto. Ahora, si no fuera correcto, no te están diciendo, ¿no es cierto? Verifica la correctitud, te están diciendo cuánto cuesta. Entonces, no nos interesa mucho qué es lo que hace. Pero suponemos que es correcto, por eso me están pidiendo hacer la, ¿qué se llama? El análisis de eficiencia. Lo que habíamos dicho. Lo primero que hay que hacer es identificar cuántos pasos tiene este proceso. Este proceso tiene 1, 2, 3, 4 pasos, ¿cierto? La instrucción, la declaración, la asignación, el while y el retorno. De estos 4 pasos, 3 son, le llamaremos entre comillas, ¿no? Característicos. Porque ahorita este también lo estamos considerando característico porque aquí puede tener costo, ya solo por eso. Pero si observamos mejor, básicamente la asignación y el while vendrían a ser las instrucciones que caracterizan la solución del problema. Bueno, queremos calcular el tiempo de ejecución de este proceso. Y bueno, pasamos a lo siguiente, ¿no? Según la teoría te dice, la declaración no le vamos a poner costo, ¿no? Así nos evitamos. Ahora, si quisiéramos poner, también lo ponemos, pero no va a ser mella, ¿de acuerdo? En este caso hemos decidido que no. Entonces, la instrucción de asignación, ¿cuánto cuesta? 1, porque es sencilla la expresión. El while, fíjense, vamos a agarrar así. Fácil lo vamos a hacer. Vamos a suponer que la cabecera se hace m más 1 veces, ¿cierto? Eso se va a hacer m más 1 veces. Y la expresión, ¿cuánto me cuesta? Aquí me falta, ¿no es cierto? Me falta multiplicar por la expresión, ¿ya? Ahorita eso vamos a arreglar. Un ratiño. Vamos a arreglar esta parte que no está completamente bien. Y lo vamos a, ahorita mismo va a cambiar esa cosa, ¿ya? Antes de pasar. Entonces agarramos y dices, esto es m veces, es la cantidad de veces que se hace verdadera la expresión. Por lo tanto, ¿cuántas veces se hace la cabecera? La cabecera se va a hacer m más 1 veces. ¿Por qué? Porque esa 1 vez es la cantidad de veces que la expresión se va a hacer verdadera. Pero resulta que esto, a su vez, me va a decir que ese m más 1 veces se hace ¿qué se llama? La expresión. ¿Y la expresión cuánto cuesta, chicos? ¿Cuánto cuesta la expresión? 3. 3. Eso me falta, ¿correcto? Entonces aquí le digo, esto es, ¿cuánto en realidad sería eso? 3 por m más 1. Exacto. Entonces aquí vamos a corregir esto. 11m más 5. Sería 11 más 5. Y esto sería 11 más 16. ¿Ya? Entonces, en este momento eso va a cambiar. Veamos entonces lo que estábamos chequeando. Nos venimos a pantalla completa. Y sí, acá se me ha olvidado el costo del
la expresión booleana, ¿cierto? Entonces la cabecera se va a hacer m más 1 veces por el costo de la expresión, que sería 1, 2, 3, ¿ya? ¿Cuántas instrucciones tiene el cuerpito? 2, ¿no es cierto? 2 asignaciones. Esta vale 5, esta vale 3. La suma de ese cuerpito, ¿cuánto vale? 8. ¿Qué vendría a estar multiplicado por m? Que es la cantidad de veces que este cuerpo se va a hacer. Porque m es la cantidad de veces que la expresión se hace verdadera. Por lo tanto, cabecera más cuerpito, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 11m más 3, ¿cierto? Hasta aquí, entonces, el while, ¿cuánto había costado? 11m más 3. El return, ¿cuánto cuesta? 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas instrucciones habíamos dicho que vamos a ponerle peso? A la asignación, al while, al return. Entonces, el tiempo de ejecución del proceso es 11m más 5. ¿Es cierto? Ese vendría a ser. Y la pregunta aquí, ¿pero qué es m? M es la cantidad de veces que la expresión booleana se hace verdadera. Entonces, para poder encontrar m en términos de n, se hace más o menos una pseudo corrida. ¿Y qué es lo que vamos a agarrar? Esta instrucción solamente, la del while. ¿Ya? ¿Y cómo se razona? Fíjense, se agarra el valor de n, se agarra la comparación o la expresión, y aquí vamos a ir contando cuántas veces esta expresión se hace verdadera, y se hace suposiciones, ¿cierto? La mejor es cuando no se hace verdadera, cuando n ya es 0, entonces no se hace verdadera, entonces sería 1, se repetiría 0 veces el cuerpo. Siempre tenemos que irnos por el peor caso, ¿ya? Entonces, cuando n valga n, vamos a suponer que n es mayor que 0. Entonces, ¿cuántas veces se hace verdadera la condición? 1 vez. El siguiente valor de n, fíjense, es dividido entre 10. Supondremos que este nuevo valor se vuelve a ser verdadera esta condición. Entonces, ¿cuántas veces yo he hecho verdadera la condición? 2 veces. El siguiente valor que asume n es n dividido entre 10 a la 2. Supondremos que este valor nuevamente hace verdadera la condición. Entonces, ¿cuántas veces habríamos hecho verdad la condición? 3. Bajo la suposición que m veces se ha hecho verdadera esta condición, entonces, ¿cuál sería el último valor de n que hace que esta condición sea verdadera? De acuerdo a la regla y por inducción, por deducción, podemos decir que el último valor que hizo verdadera esta condición es n dividido entre 10 a la m menos 1. ¿Correcto? Cuando n se divide entre 10 a la m, eso ya va a ser falso. Entonces es su m más 1. Fíjense, por eso esta expresión se hace m más 1 veces. M veces me dice verdad y una vez me va a decir falso. Nunca me va a decir 2 veces, 3 veces. ¿Ya? Entonces nos vamos a parar aquí. Si yo suponía que m era la cantidad de veces que esta expresión se hacía verdadera y tengo esta relación de cambio, fíjense, de mi variable que me permite controlar la condición del while, entonces, por deducción, podemos decir que este es el último valor que hace verdadera la condición. Entonces, nos fijamos y decimos n mayor a 0. Entonces, ¿cuál sería el último valor, el más chiquito valor que haría verdadera esta condición? 1. ¿Ya? Entonces, esto es estimación, no es exacto. Ya en eficiencia se estima. Entonces le voy a decir que n dividido entre 10 a la m menos 1 es igual a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9. Pero vamos a agarrar cualquiera de esos valores y yo le digo 1. ¿Ya? Hacemos operaciones. Resulta que esto me va a dar que n es igual a 10 a la m menos 1. Queremos saber cuánto cuesta m, entonces vamos a aplicar logaritmo en base 10 a ambos lados y me va a quedar acá logaritmo en base 10 de n es igual a m menos 1, por lo que he encontrado que m es igual a logaritmo de 10 base 10 de n más 1. ¿Ya? Listo. ¿Qué había sido m? Logaritmo de n en base 10 más 1.
Una vez que tengo eso, pasamos esto está mal, ¿no? Este es el correcto. Pasamos a reemplazar. Teníamos 11m más 5, que habíamos calculado aquí, 11m más 5. Entonces, donde hay m, vamos a reemplazar por lo que habíamos encontrado, logaritmo de n en base 10 más 1. Y resulta que esto va a ser 11 por el logaritmo de n en base 10 más 16. Eso es el tiempo de ejecución de este proceso, ¿ya? Que se determina como una función logarítmica, que encima es dependiente de n. Entonces, acá tenemos que hacer un alto, fíjense. ¿Qué pasaría? Acá esta función, este tiempo de ejecución, al ser dependiente de n, tiene algunos tropezones, le llamaremos. ¿Qué pasaría si n es 0? Si el tamaño de la entrada es 0. ¿Cuánto sería el tiempo de ejecución? ¿Cuánto sería el tiempo de ejecución? Y sí, me saldría error, ¿no es cierto? Porque el logaritmo de 0 no hay. Entonces aquí hay que ponerle una restricción. Este es el tiempo de ejecución del proceso para cuando n es mayor que 0. ¿De acuerdo? Si n no es mayor que 0, entonces el tiempo de ejecución del proceso sería 1, la asignación, 1, la cabecera, fíjense, sería 3, porque esto se hace una vez para decir falso, más esta. ¿Entienden, verdad, eso? Entonces, el proceso se haría de todas maneras si n no es mayor que 0. Entonces, ¿qué se haría? La asignación. ¿Qué se haría? Esta expresión. ¿Y qué se haría? El retorno. Lo que no se haría sería el cuerpo. Entonces, este tiempo de ejecución tiene dos partes, ¿ya? Este es válido para n mayores a 0, pero si n no es mayor a 0, entonces categóricamente podríamos decir que el tiempo de ejecución de este proceso es 5. ¿Correcto? Esta parte ya no funcionaría. Tiempo de ejecución del proceso es 5. Este cuesta 1. La cabecera del while me cuesta 3. Más 1, 5. Ya, este está mal. Eso no he cambiado. ¿Alguna pregunta? Ahorita lo cambiamos. ¿Alguna consulta? Ok, así se calcula entonces los tiempos de ejecución, ¿de acuerdo? El tiempo de ejecución es una medida que se pone a los algoritmos más o menos detallada. ¿Ya? No estamos haciendo algún tipo de detalle en la función que identifica un tiempo de ejecución, ¿ya? Preocupándonos con algunos detallitos. Pero eso es importante entender, ¿ya? No porque tengas una sola instrucción resulta que va a ser más barato, ¿no es cierto? Va a depender de cómo es esa instrucción, cómo mides, y acá que también tiene harto peso, las expresiones. ¿Por qué aquí la expresión booleana en el while siempre se tiene que contar? Porque al ser una condición, esta expresión puede ser más pesada que esta. Esta es una expresión booleana muy simple, ¿no? Que incluso es despreciable, podríamos despreciar, es constante. Pero a veces acá tú le pones condiciones que son pesadas, que dependen a su vez de otros procesos. Eso sí, ya no se puede despreciar. ¿Correcto? Bien, nos vemos mañana. Vamos a continuar con la clase del día de mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana.